Hola chicos, bueno, ahora vamos a trabajar con ejercicios donde la expresión es un poco más larga, ¿no? Igualmente vamos a seguir trabajando con Planijulago, eh, para la cual vamos a nuestro paquete. Abrimos un nuevo proyecto, mm, ponemos cualquier nombre, lo que ustedes quieran. Siguiente, y aquí abrimos la tabla de Planijulago. Bueno, aquí no está, ¿no? Entonces busco en donde lo he guardado. Y ahí tenemos Planijulago, ¿no? Entonces abrimos. Siguiente, no cambiamos nada, finalizar y aceptamos. Bueno, ahora ya tenemos nuestra tabla abierta y empezamos a resolver. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿a cuánto asciende el campo RCIVA de aquellos empleados que tengan CASCOM, o sea, casas comerciales, y que pertenezcan al departamento A, S y W? Ya. Bueno, entonces, con el ICEN he estado viendo que trabajan con datos extraer, ¿no? En el anterior video habíamos trabajado con analizar, contar registros. Entonces, esta vez vamos a trabajar con extraer datos. Pero lo más, creo que un poco más rápido es con analizar, contar registros. Bueno, y como ya hemos practicado lo anterior de esa manera, ahora vamos a trabajar con extraer datos. Vamos ahí y donde nos dice si anotamos nuestra expresión. ¿Qué nos dice? Que queremos saber de aquellos empleados que tengan CASCOM y que pertenezcan al departamento A, S y W, ¿no? Entonces, nos está dando dos condiciones. Nos dice que tengan CASCOM y departamentos, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos da dos campos, yo chicos les aconsejo que trabajen con paréntesis. En algunas expresiones, claro, pueden trabajarlo sin paréntesis, pero en algunas el paquete lo entiende de otra manera. Entonces, por ejemplo, en esta primera pregunta, si no ponemos paréntesis, nos va a dar otro resultado. Podemos intentarlo, si no, a ver, el de la primera forma que nos dice CASCOM, ¿no? Sin paréntesis vamos a trabajar. CASCOM, los empleados que tengan CASCOM, nos dice. Entonces ponemos mayor a 0, ¿no? Entonces obviamente los que tengan de 1, de 2 nos va a extraer. Y ponemos, y obviamente, y a la vez que tengan CASCOM, tienen que pertenecer al departamento A, nos dice, ¿no? Entonces departamento igual a, siempre en comillas, cuando está en texto, o departamento B. No, perdón, S, ¿no? S o departamento igual a W. Bueno, entonces verificamos y aceptamos, ¿no? Aquí no estamos usando paréntesis. Vamos a ver qué tal nos da el resultado. Aquí ponemos resultado o respuesta 1. Ya. Bueno, aquí ya está, nos ha extraído y nos dice que son 103 registros, ¿no? Aquí abajito. Pero nuestra condición era que tengan CASCOM y a la vez pertenezcan al departamento A, S y W. Pero podemos verificar que este segundo empleado no tiene descuento por CASCOM, pero sí pertenece al departamento S. Entonces eso está mal porque queremos que tengan sí o sí CASCOM y obviamente que pertenezcan al A, al S o al W, ¿no? Entonces esto ya está mal porque aquí hay ceros, o sea, empleados que no tienen ningún descuento de CASCOM. Entonces, por eso les decía que es aconsejable trabajar con paréntesis. Ahora volvemos, a ver, lo vamos a trabajar con paréntesis,
que es aquí, ¿no? Nos dice Cascón mayor a 0, ¿no? Entonces salimos del paréntesis, ponemos y, porque nos está dando la otra condición, que es nuestra segunda condición, departamento igual a o departamento igual a S o departamento igual a W. Chicos, cuando hemos anotado la primera vez, o sea, sin paréntesis, el paquete ha interpretado que esta parte, ¿no? Que diga Cascom, como no hemos puesto paréntesis, Cascom y departamento igual a, ¿no? Entonces, solo nos ha extraído los que están en el departamento A sí o sí tienen que tener cascón, pero los que están en el S, en el W, o sea, no tenían cascón algunos. Entonces es como o no ve, o 5 o 6 diremos, es una opción. Mientras en esto sí o sí los dos. Entonces por eso les digo que trabajen con paréntesis, porque en esta parte cuando estamos trabajando con paréntesis estamos diciendo que tengan cascón y, y que estén en los departamentos A, S o W, ¿no? Entonces en esa parte, chicos, hay que tener mucho cuidado y, y como les digo, en algunas ocasiones sí, no es necesario, pero en esta no hemos visto que no nos da el resultado correcto, entonces es preferible trabajarlo con paréntesis, ¿no? Entonces eso, chicos, bueno, ponemos verificar y aceptamos, ¿no? Entonces esto le ponemos respuesta 1, de nuevo, con dos P. Ya, entonces nos dice que son 12 y ahora aquí podemos verificar que evidentemente todos tienen cascón, ¿no? Todos y están en los departamentos que nos han pedido. Entonces eso es la respuesta correcta. Bueno, en esa parte, como les dije, es preferible trabajar con paréntesis para que hallemos la respuesta correcta. Bueno, ahora vamos a nuestra segunda pregunta. Chicos, en la pregunta 2 y 3, ustedes lo van a ir resolviendo. Bueno, aquí en el Word no les voy a enviar, ya está todo paso a paso y lo van haciendo de acuerdo a esto. Aquí tienen los pasos como deben hacer. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sumar el campo de multas, solo que te dan dos condiciones, igual al departamento B y también te dicen, ¿no? Que tengan líquido pagable entre 2.000 y 3.000. En este aspecto igual estamos usando paréntesis, ¿no? Departamento B y, ¿no? Líquido pagable entre 2.000 y 3.000. Bueno, vamos a nuestra pregunta 4, ¿dónde vamos a trabajar con fechas? Bueno, es nuestra primera pregunta o ejercicio, ¿no? Que estamos trabajando con fechas. Por ejemplo, fechas de nacimiento, ingreso y retiro. Bueno, esos tres campos tenemos nosotros que está expresado o tipo en fechas, ¿no? Entonces, vamos a nuestra pregunta y... cuando trabajamos con fechas, usamos una función que dice setot, ¿no? Esta función convierte números en fechas. Entonces, cuando introducimos setot, nosotros podemos anotar en esta parte, en la parte de paréntesis, números. Por ejemplo, primero el año, luego el mes y los días, ¿no? Entonces, esa parte, a ver, vamos a verlo, vamos a aplicarlo acá. Nos dice nuestra pregunta, ¿cuántos empleados nacieron en el año 1959? Entonces vamos a datos, extraer datos, ¿no? Sí, nos está diciendo cuántos empleados nacieron, ¿no? En el año 1959. Entonces, fecha de nacimiento. Lo primero que buscamos es el campo de fecha de nacimiento porque nos está pidiendo empleados que nacieron, ¿no? Mayor o igual. Esto es un rango, ¿no? Obviamente el año 1959 comprende desde enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1959. Entonces ponemos mayor o igual al 1 de enero y menor o igual al 31 de diciembre.
Entonces, cuando trabajábamos con números, por ejemplo, poníamos total ganado mayor o igual a 2000 y menor o igual a 3000, más o menos, ¿no? En este caso, como les estaba mencionando, usamos la función CTOT que tenemos aquí, ¿no? Nos dice funciones, aquí tenemos todas las funciones que se puede usar. Obviamente no vamos a usar todos, vamos a ir usando algunos. Entonces, aquí tenemos CTOT. Seleccionamos eso y todo lo que está dentro del paréntesis lo borramos, ¿no? En aquí les decía que esta función le convierte números en fechas, ¿no? Nosotros en este paréntesis vamos a anotar números, pero realmente el paquete lo está leyendo en fechas. Entonces, primero ponemos el año, como les decía, el año, y nos está pidiendo de 1959, ¿no? 1959 del 01 de enero del día 1. Entonces eso, ¿no? Eso es mayor o igual al 1 de enero de 1959 y siempre usamos cuando es un rango y, ¿no? Y nuevamente fecha de nacimiento menor o igual. Siempre CTOT usamos, ¿no? CTOT nuevamente lo eliminamos y ponemos 1959 diciembre 31. Año, mes y día, ¿no? Entonces eso está. Entonces, como hemos dicho, nos va a extraer aquellos empleados que han nacido en el año 1959, de enero a diciembre, ¿no? Ponemos verificar, aceptamos. Y esto sería nuestra respuesta 4, ¿no? De nuestra pregunta 4. Ya, nos dice que son 17 empleados los que han nacido en el año 1959 y podemos ver que todos son de ese año, o obviamente está de enero o febrero, marzo, de todos los meses, ¿no? Bueno, pero nos está diciendo, no, bueno, en aquí no nos está pidiendo que sumemos ni nada, ¿no? Entonces solamente eso nos ha pedido que cuántos son los empleados y podemos ver aquí que son 17. Ya. Volvemos aquí a Planijulago. Vamos a nuestra siguiente pregunta que nos dice, ¿cuántos empleados ingresaron en el segundo semestre del año 1980? ¿Cuántos empleados ingresaron en el segundo semestre del año 1980, ¿no? Entonces vamos nuevamente a datos, extraer datos. Aquí la expresión. Queremos saber de aquellos empleados que han ingresado a la empresa, ¿no? En el segundo semestre. Y el segundo semestre comprende de julio, o sea, del 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces aquí buscamos fecha de ingreso, seleccionamos, como es un rango mayor o igual a 1 de julio, pero vamos a usar la función CTOT, ¿no? Aquí ponemos 1980, nos dice, ¿no? En el segundo semestre de 1980, entonces inicia el segundo semestre del julio, ¿no? Julio del primer día. Entonces ponemos y, otra vez, fecha de ingreso menor o igual, CTOT, y hasta el 31 de diciembre, ¿no? Primero siempre el año 1980, diciembre 31. Entonces ponemos verificar y nos dice que está correcto. Bueno, ponemos aceptar y guardamos en respuesta 5. Entonces nos dice que son 4 empleados los que han ingresado en el segundo semestre de 1980 y podemos ver que están en agosto y en noviembre, ¿no? Entonces está bien nuestra respuesta. Ya. Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta, volvemos a Planijulago, siempre volvemos ahí y nos dice 6. Sumar el campo total ganado, el total ganado de aquellos empleados que se retiraron de la empresa, nos dice, ¿no? Entonces vamos aquí, datos, extraer datos, ¿sí? Ya. Queremos saber de aquellos empleados que se han retirado de la empresa, ¿no? Entonces, fecha de retiro, podemos poner
mayor o diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra tabla, esta es el campo, la columna de fecha de retiro, ¿no? Fecha de retiro. Y hay algunos que están con fecha y algunos sin fecha. Entonces, obviamente, los que se han retirado de la entidad son aquellos que tienen una fecha, ¿no? Los que están en blanco eh, mm, aún están trabajando. Entonces, por ese motivo podemos poner mayor o diferente a cero. ¿Por qué cero? Porque como les dije, cuando trabajamos con CETOT nos reconocen números en esta parte. Entonces, obviamente los que aún siguen en la empresa, este en blanco está como cero en sí, ¿no? Como cero. Entonces, como hay números aquí, o sea, fechas, que nosotros le convertimos en números con CETOT, podemos poner diferente a cero. Puedes reconocer como no sé cómo qué número lo reconoce, ¿no? Entonces, podemos poner esa parte cuando ponemos año, mes, día, ¿no? Entonces, 4 ceros del año, 2 ceros del mes y 2 ceros del día. Pero como solo es cero, no es necesario poner todos los ceros, sino un cero es suficiente. Entonces, podemos poner diferente a cero, ¿no? O también podemos poner mayor a cero. Nos dice que la expresión es válida, aceptamos. Esto guardamos en la respuesta 6. Ya aquí nos extrae de todos los empleados que se han retirado de la entidad. Entonces, pero la pregunta nos dice a cuánto asciende el total ganado, ¿no? Entonces queremos saber el total ganado que está aquí. Entonces lo marcamos el campo y totalizamos con este icono que dice totalizar, ¿no? Y nos muestra el total ganado. ¿Cuánto es? 45.717,25. Entonces, la ventaja de trabajar con analizar, totalizar campos es que directamente nos da la suma del campo y la cantidad de registros, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando con datos, extraer datos. Primero extraemos, luego totalizamos. Ya. Ahora volvemos a Planijulago. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Bueno, esos tres son los que hemos trabajado con fecha, ¿no? La única diferencia es que usamos CETOD. CETOD en vez de cuando trabajábamos con montos, solo ponemos mayor o igual o mayor a 1000, mayor a 2000 o mayor o igual a 5000, menor, ¿no? Entonces solo en vez de poner directamente siempre adelantecito ponemos CETOD en todo lo que trabajemos con fecha. Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. Bueno, en este caso vamos a trabajar con este icono que es agregar columna, ¿no? Entonces, eso es cuando queremos añadir nuevas columnas, podemos calcular, diremos, o recalcular, ¿no? Entonces, de las columnas, por ejemplo, nos dice recalcular RSIVA, o recalcular DESLEI, o recalcular, por ejemplo, creo que esta mañana estaban recalculando el líquido pagable, ¿no? Entonces, para eso nos sirve generalmente esta columna. O también nos puede decir, a ver, a cuánto asciende en dólares, diremos, ¿no? De dólares el RSIVA, o si hay también campos que nos van a dar en dólares y vamos a tener que convertir en bolivianos, entonces para eso usamos, ¿no? Agregar columna. O el Listen dijo que son campos computados, los nuevos que vamos a añadir. Entonces, vamos a practicar con agregar columna ahora, ¿ya? Vamos a nuestra pregunta, nos dice recalcular el campo de Slay y determinar diferencias si es que hubiera. Bueno, vamos a recalcularlo, dice, ¿no? Entonces, vamos a agregar columna, seleccionamos acá y vamos a expresión. La expresión es para generar una nueva columna, ¿no? Vamos a hacer un cálculo y nos va a generar una nueva columna. Bueno,
nos dice que recalculemos ley, descuentos de ley. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Eh, el campo de desley es el 12.71 del total ganado, ¿verdad? Son los descuentos de ley. Entonces, ponemos total ganado por, ¿no? Por 12.71. Bueno, podemos poner directamente 0,1271, ¿no? Es una multiplicación como cualquiera que realizamos en nuestros ejercicios. Ponemos verificar y nos dice que la expresión es válida. Aquí podemos poner este desley, porque estamos recalculando eso, desley recalculado, ¿no? Bueno, chicos, en esta parte podemos ver en nuestra tabla están con dos decimales, pero cuando lo vamos a multiplicar total ganado por 0,1271, que son 4 decimales, nos va a dar un resultado de desley, de descuentos de ley con 4 decimales. Por eso vamos a trabajar con una función en esta parte que dice dec, que son decimales. Entonces esto lo vamos a copiar. Introducimos dec y en número ponemos nuestra expresión, ¿no? Que era total ganado por 0.1271, ¿no? Entonces, en decimales ponemos con cuántos decimales queremos trabajar. Podemos poner 0 y nos va a dar números enteros o 1 con un decimal, ¿no? Entonces, en este caso, como nuestro campo está con 2, entonces lo ponemos 2 decimales, ¿no? Verificamos y nos dice que la expresión es válida. Y aquí estamos guardando. Nunca se olviden guardar. Siempre tienen que guardar con un nombre, desley, recalculador. Bueno, el nombre que ustedes le pueden dar, ¿no? O descuentos de ley si alguna auditoría, eso ya véanlo ustedes. Y aceptamos. Y en aquí nos muestra lo que hemos recalculado, ¿no? Entonces, la pregunta también nos dice hallar diferencias si es que hubiera. Entonces, ya tenemos nuestro campo, lo que nosotros hemos sacado recalculado y lo que la entidad nos proporcionó, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que la entidad nos proporciona. Bueno, si queremos hallar diferencias, solo hacemos una resta, ¿no? Obviamente agregamos columna nuevamente, expresión. Entonces, desley de calculado menos descuentos de ley. Aquí podemos poner diferencia. Diferencia, ¿no? Entonces verificamos. Bueno, no es necesario también que estén verificando a cada momento. Pueden poner directamente aceptar, ¿no? Aceptamos. Y aquí nos da diferencias. Bueno, puede haber más abajo algunos montos que están más o de menos, ¿no? Bueno, ahorita vemos que todo está a cero. Para sacar, diremos, o para saber cuántos hay diferencias o cuánto es el monto de una diferencia o cuánto nos suma la diferencia, vamos a datos, extraer datos, sí, ¿no? Sí, diferencia diferente a cero, ¿no? Todos que tengan un monto de 1 boliviano, 2, 5, no sé, nos va a extraer y nos va a mostrar. Entonces, aceptar, aceptamos y esto ponemos en nuestra respuesta 7. Y nos dice que son 0, o sea, todos están calculados de manera correcta y no tenemos ninguna diferencia. Para eso podemos ir aquí, no. Bueno, aquí nos dice que son 0, ¿no? Entonces todos están calculados de manera correcta. A ver, volvemos a Planijulago y podemos ver que en diferencia todo está 0. Entonces, bueno, solo anotamos la respuesta, ¿no? Puede haber en ocasiones que hay diferencias y en ocasiones que no. Entonces, por eso la pregunta nos decía que y determinar diferencias si es que hubiera. Bueno, aquí no hay, ¿no? Entonces, pero aquí les estoy anotando los pasos que se debe realizar.
Bueno, vamos a otra pregunta. Nos dice, ¿a cuánto asciende el total ganado en dólares? Nos dice, ¿no? Entonces, queremos saber a cuánto asciende en dólares, ¿no? Aquí todos los montos que tenemos están en bolivianos, ¿no? En bolivianos. Entonces, necesitamos agregar una nueva columna que esté en dólares. Entonces, agregamos columna, vamos a expresión y, bueno, para convertir cualquier monto en dólares, dividimos el monto en bolivianos dividido entre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, nos dice a cuánto asciende el total ganado, ¿no? Entonces vamos a total ganado, simplemente lo dividimos en 6,96. Con nuestro tipo de cambio verificamos aceptar, ¿no? En esta ocasión no estamos poniendo la función decimales, dec, ¿no? Lo que hemos usado anteriormente porque son dos decimales y obviamente nos va a resultar con dos decimales el resultado. Entonces aquí guardar como, siempre no nos olvidemos eso, ¿no? Total ganado, podemos poner, ¿no? Total ganado, dólar, ¿no? O en dólares, ¿no? Eso ya, véanlo. En esta parte cuando ponemos diremos total ganado, dólares, ¿no? Con un espacio, no nos va a aceptar porque eh, siempre el paquete no acepta espacios, diremos. Por ejemplo, aquí lo voy a poner una barra baja. O por eso lo podemos poner siempre seguido, digamos, para no estar poniendo barra baja no, tal dólar. Entonces aceptamos y aceptamos. Y aquí ya nos muestra el campo está en dólares. Todo esto está en dólares. Entonces queremos saber a cuánto asciende, ¿no? Entonces vamos al icono de totalizar. Entonces habían sido 96,601,10. Pero esto es valor en dólares. Entonces ya tenemos nuestro resultado, ¿no? Eso es lo que nos pedía nuestra pregunta, saber cuánto está en dólares el total ganado. Entonces solo es una división, ¿verdad? Entonces así se va trabajando cuando agregamos columnas, solo vamos a agregar columnas y expresión, ¿no? Eso es sencillo nomás. Siempre nos puede pedir el 10% del líquido pagable, yo qué sé, ¿no? Entonces van calculando nomás, ¿no? Son operaciones. Ya. Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta, donde nos dice, también ahora vamos a usar lo que es analizar, clasificar, ¿no? Vamos a clasificar. Bueno, en esta parte, no, Elisen envió un documento donde decía vendedores, ¿no? Y les explicaba que va a clasificar, ahí detallaba creo que cada vendedor cuánto vendía, algo así, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a abrir y esa parte también les mencionaba que pueden abrir una nueva tabla sin cesar la tabla de Planijulago. Entonces, para añadir más tablas aquí, eh, debemos ir a archivo nuevo. Antes creábamos para abrir una tabla de Planijulago y vamos a proyecto, pero no. Ahora vamos a ir a nuevo tabla, ¿no? Ahí añadimos nuestra nueva tabla. ¿Por qué no vamos a proyecto? Porque ya tenemos nuestro proyecto abierto y en un proyecto podemos ir añadiendo 2 tablas, 3 tablas o las tablas que nosotros queramos. Por eso vamos tabla, ponemos sí y nos aparece esta ventana, ¿no? Vamos siguiente y aquí buscamos ¿qué era? Vendedores, ¿no? Vendedores. Aquí tenemos vendedores, seleccionamos y ponemos abrir. Abrir, siguiente, siguiente, finalizamos y aceptamos y guardamos. Ya tenemos nuestra tabla que es vendedores, está abierto, ¿no? Está abierto. Esa parte yo puedo añadir las tablas que yo quiero. A ver, podemos añadir otra tabla, nuevo, tabla. Puedo añadir esto que dice Plamay. Pongo siguiente, siguiente, aceptamos y también nos muestra, ¿no?
Entonces yo aquí puedo ir añadiendo las tablas que necesite o que sea necesario para realizar algunas preguntas. Por ejemplo, ahora solo estamos trabajando con una tabla, ¿no? Pero más adelante vamos a trabajar con 3 tablas, con 2 tablas. Entonces, solo es eso, chicos. Añadir nueva tabla. Ya no proyecto porque ya al principio ya hemos creado nuestro proyecto y, y solo se puede abrir aquí un proyecto, ¿no? Entonces, podemos abrir, lo que sí se puede abrir son varias tablas. Entonces, por ejemplo, hemos abierto vendedores y la MAI, ¿no? Eso, chicos, eso es sencillo. Bueno, ahora vamos a, como les decía, vamos a Planijulago, vamos a trabajar con clasificar. Bueno, eso nos clasifica, diremos, nos puede clasificar por departamentos, por ejemplo, nos puede dar otra tabla, diremos. Aquí no creo que no hay mucho que clasificar porque no podemos clasificar por montos, al menos que sean repetidos, ¿no? Pero en esa parte yo creo que todos tienen montos diferentes. Podemos tal vez clasificar por fechas de nacimiento, quiénes han nacido, o sea, cuántos han nacido en el 1 de enero de 1950, diremos, es un decir, ¿no? Pero no muchos coinciden, diremos, y en fecha de ingreso tampoco. Em, en la parte donde podríamos clasificar sería cuando nos dan una tabla, diremos, con notas del curso, diremos, del 5 de 12, yo qué sé, ¿no? Entonces podríamos clasificar o por las materias, diremos. ¿No ve cuántos alumnos están en la materia tanto, en la materia tanto, así, ¿no? O por carreras, cuántos alumnos pertenecen a la carrera de administración, contaduría, ¿no? Entonces, en esa parte usamos clasificar. Bueno, ¿no? El ejemplo que les daba, creo, Elicen, es en vendedores, clasificar por vendedor, ¿no? Y obviamente aquí, a ver, vamos a realizarlo, analizar, clasificar, vamos aquí en clasificar en o en esta flecha pueden seleccionarlo que nos aparece vendedor. Obviamente esta opción de clasificar solo clasifica campos que están en tipo texto, no nos puede clasificar en números ni en fechas. Pero como les decía, no podemos, yo quiero clasificar o ver cuántos empleados han nacido el 15 de enero, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que convertir el campo que está en fecha a un campo de texto. Entonces, de esa manera sí se puede clasificar, pero directamente el campo que esté en números o en fecha no podemos seleccionar en esta parte, tampoco nos va a aparecer. Entonces estamos clasificando por vendedores, ¿no? Y obviamente aquí donde dice campos subtotales es lo que nos va a sumar el importe. Aquí no nos está dando ninguna condición y aceptamos, ¿no? Y aquí nos muestra. En realidad solo son 6 empleados, pero nos estaba dando 15 datos, ¿no? Entonces nos dice que son dos, tienen 2 ventas, ¿no? Esto tiene 2, esto tiene 2, 2, 2, 3, ¿no? Entonces esa parte. Bueno, eso les puedo indicar. Ahora vamos a realizar un ejercicio en Planijulago, ¿no? Bueno, vamos a trabajar más que todo con departamentos porque es más o menos que eso podemos clasificar. Ya, nos dice indicar cuántos empleados trabajan en el departamento B, S, T y P, ¿no? Entonces, queremos saber cuántos están en el B, cuántos en el S, cuántos en el T y cuántos en el P, ¿no? Entonces vamos a analizar, clasificar. Nos dice, obviamente vamos a clasificar por departamentos, aquí ya está seleccionado y vamos a sí, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es nuestra condición? Bueno, si directamente le ponemos clasificar departamento y aceptamos, obviamente nos va a mostrar de todos los departamentos que tiene la entidad, ¿no? Que es A, B, creo C, D, E, ¿no? De todos los departamentos. Pero solo queremos saber de B, de S, de T y de P, ¿no? Entonces ponemos departamento B. B, O, S, O, esto ya es sencillo, no creo, ya hemos practicado, creo, varios.
cuando nos dice a qué departamento pertenece y todo eso. Entonces, ponemos O, T, S, O, P, ¿no? Entonces, todos los departamentos que nos está pidiendo. Ya, esta es nuestra expresión. Queremos saber de B, de S, de T y de P, ¿no? De esos departamentos. Entonces, verificamos y nos dice que la expresión es válida. Entonces, nos está diciendo que al B pertenecen 48, al P 33, al S 46, al T 23. Ya. Bueno, eso es lo único que nos pedía nuestra pregunta, ¿no? Bueno, vamos a Planijulago y acá. Son en total 150, ¿no? Aquellos que están en los 4 departamentos. Bueno, nuestra siguiente pregunta nos dice ¿cuántos empleados pertenecen al departamento A o B de aquellos que tienen el primer dígito de número empleado igual a 5 y 6? Bueno, queremos saber cuántos empleados pertenecen al A y cuántos al B, pero nos da otra condición solo de aquellos empleados que su primer dígito sea 5 o 6 y 6, ¿no? Eso ya es, por más que nos diga en nuestra pregunta 5 y 6, es interpretar, ¿no? Al momento de poner el I o el O. Bueno, entonces vamos nuevamente a clasificar y, ay no, eso estaba marcado. Vamos, tiene que tener mucho cuidado al momento de ir a analizar, contar registros, totalizar, ¿no? No tiene que estar así marcado un campo, sino nos va directamente, nos va a clasificar o totalizar lo que seleccionemos. Entonces, no tiene que estar marcado un campo. Vamos de nuevo a analizar, clasificar, o me estoy equivocando. Bueno, clasificar, ¿no? Obviamente nos va a clasificar en departamento porque queremos saber cuántos al A y cuántos al B. Entonces eso está bien, departamento ya hemos seleccionado, ¿no? Departamento. Bueno, vamos a nuestra expresión, nos dice que estén en el departamento A o B. Entonces, como les decía, siempre es aconsejable cuando nos da, diremos, dos condiciones o de dos campos. Por ejemplo, ahora estamos hablando del departamento y del número de empleado. Entonces, es aconsejable usar paréntesis. Bueno, primero ponemos departamento igual a, ¿no? O al departamento B. Ya. Al departamento B y, ¿no? Y es cuando tienen que estar en el departamento A o en el B, pero a la vez que su primer dígito sea 5 y 6, ¿no? Solo de ellos, de esos empleados nos va a extraer. Entonces, número M sea igual a 5, ¿no? Como está en texto, estos dos campos estamos trabajando con comillas. Esta parte, chicos, nunca se olviden. Siempre que es texto con comillas. O ponemos, ¿no? Bueno, la pregunta nos dice que tengan el primer dígito de número M, 5 y 6, nos dice, ¿no? Pero no puede tener un empleado que empiece con 5 y 6 a la misma vez. Entonces ponemos o se puede empezar con 5 o con 6. Cualquiera de los dos empleados nos va a extraer. Número M igual a 6. ¿No? Entonces, esto es nuestra expresión, ¿no? Ya les dije que estamos usando paréntesis porque son dos campos diferentes, que es departamento y el otro nos está hablando de número empleado. Entonces, aquí ponemos y porque tienen que tener las dos condiciones a la misma vez. Tiene que estar en el departamento A o B, pero a la vez estos que estén en el departamento A o B, su primer dígito tiene que ser 5 o 6, ¿no? Entonces, por eso estamos poniendo y. Aceptamos y aceptamos. Y nos dice que al departamento A pertenecen 43 y al B 18. Y podemos ir a ver que no nos puede mostrar aquí número empleado que empiecen con 1 o con 2. Solo estamos trabajando de los empleados que son con 5 y 6, ¿no? Y podemos ver
que hay montos, números que empiezan con 5 y con 6, solo de esos dos empleados, ¿no? De esos, diré, no, de aquellos empleados que tienen esos dos números como primer dígito. Y también que solo nos hemos pedido que sea del departamento A y B, ¿no? Entonces solo nos muestra esos dos departamentos. Bueno, eh, eso es todo, ¿no? Y la parte también que les decía, él dice, ¿no? Que si queremos clasificar, por ejemplo, por fechas o por números, ¿no? Entonces, creo que les indicó la parte de fechas. Bueno, lo podemos repasar. Vamos a Planijulago, eliminamos filtro. Estamos en Planijulago. Para convertir un campo de fecha en texto, usamos la función date, ¿no? O date, ¿no? Que está en aquí. Bueno, diremos que queremos convertir nuestra fecha de nacimiento, que la columna vamos a agregar columna, ¿no? Agregamos columna expresión. Entonces vamos a esta función que es date o date. Seleccionamos y en el campo ponemos lo que el campo, o sea, obviamente solo de fecha a texto. No podemos seleccionar aquí en el campo un campo que es numérico, no, sino un campo que está en fecha. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros tres campos que están en fecha. Fecha de ingreso, nacimiento y retiro. Esos son los tres campos que tenemos en fecha. Entonces, ya, queremos convertir fecha de nacimiento en texto, ¿no? Entonces, aquí podemos poner fecha de nacimiento en texto, ¿no? Que está en texto. Bueno, obviamente se va a leer en fecha, o sea, como estaba siempre con barra, ¿no? A ver, aceptamos. Se va a leer en fecha, pero el campo ya está en tipo de texto. A ver, podemos ir a verificar edición, formato de tabla, ¿no? Aquí, no, aquí podemos ver que nos dice que está en texto, ¿no? Eso es la, la función para convertirlo un campo fecha en texto y de esa manera uno ya puede clasificar. Entonces eso es todo chicos por hoy. Bueno, a la próxima ya les voy a estar indicando, bueno, a medida que vayan avanzando también con el ICEN, ¿no? Pero vayan siempre repasando, como el ICEN les dijo, tal vez el examen no va a ser tan sencillo como en los primeros ejercicios, ¿no? Extraer o cuántos registros son, ¿no? Es un poquito más complicado, pero es necesario que sepan, ¿no? Es necesario que sepan esta parte para poder aplicar la parte más complicada. Bueno, hasta luego chicos.